Hoy vamos a hablar de gobierno de datos, ¿vale? Todo comenzó de esta manera. Yo creo que todas las personas presentes hoy en el seminario han escuchado alguna vez que los datos son el nuevo petróleo, ¿sí? Es una de las analogías que más se utiliza para poder describir la importancia de los datos como un recurso estratégico en este momento, ¿sí? Incluso se le ha llegado a comparar como la moneda, el nuevo currency, la nueva moneda. Se le ha dicho también que es eje central de la transformación digital. Nosotros nos podemos remitir a Internet y vamos a encontrar un montón de frases motivacionales alrededor de los datos que terminan llenándonos de motivos para poder iniciar emprendimientos y caminos hacia la utilización de los datos como un activo estratégico, ¿sí? Yo cuando empecé este tema de los datos, también sentí ese amor por primera vez de esos discursos inspiracionales y motivacionales de estilo multinivel que nos dan todas las compañías grandes de tecnología que buscan que nosotros adoptemos estas estrategias de datos y que terminan comparando la información con el nuevo petróleo. Pues obviamente uno al escuchar este tipo de cosas se imagina siendo casi que la persona de la imagen, el nuevo jeque de los datos. Yo creo que más de un director en su momento de tecnología o gerente se imaginó siendo el salvador de la compañía, haciendo la utilización de un recurso intangible, ¿sí? Ya viniendo con estos nuevos términos como monetización del dato, donde era más bien un elemento subutilizado. ¿Sí? Entonces como que todos nos creímos ese discurso en su momento y cogimos esa fuerza para poder empezar a explotar la información, a utilizarla, a generar conocimiento y todos nos llenamos de esa motivación. Así empieza el tema de la información y esa tendencia que hoy sigue marcándose y cada vez es mucho más fuerte y más profunda. Ahora, de cómo va, ya esto es un poco muy distinto. De esto ya han pasado aproximadamente como 20 años y como 3 revoluciones, porque yo creo que ya vamos como en la sexta, ¿no? En cuanto a datos, se han escuchado nuevas estrategias y nuevas tendencias también que han venido con los años. Hemos escuchado temas de data driven, data centric, data savvy. Ya son realmente términos acuñados en cada ola tecnológica que a la final lo que quieren decir es nosotros cómo estamos aprovechando la información y cómo realmente la volvemos parte del eje central de nuestras compañías. Data Driven, les voy a explicar un poco, que es como lo más conocido, es una estrategia que han adoptado algunas empresas donde ponen el dato en el centro de la operación y en el centro de la toma de decisiones. O sea, no sucede nada en estas compañías que no tenga que ver con los datos. Atrás ya quedó eso de tomar decisiones con el estómago. O sea, realmente en estas compañías todo se mueve a través del conocimiento. Y siendo que las decisiones se toman de manera informada, pues para ellos el tema de Big Data, el tema de analítica avanzada, el tema de analítica de negocio, hace parte de la jerga diaria. O sea, para ellos esto es natural, ¿vale? Y con este tipo de tecnologías y de estrategias, pues también vienen ahí acuñaditas y amarraditas otro tipo de estrategias asociadas a lo que tiene que ver con la gestión de la información, como puede ser el gobierno de datos y las estrategias de datos, que vienen a garantizar que ese insumo que se utiliza como eje central de operación y de la toma de decisiones de la compañía sea de la mejor calidad, ¿vale? Este escenario de empresas data-driven es el escenario ideal. Realmente pocas empresas han podido llegar a ese concepto, son casi también como unicornios, ¿ok? Entonces, este tipo de empresas, de hecho, según las estadísticas, últimamente, en los últimos 3 años, han decrecido. Hay menos empresas que cada vez se vuelven data-driven o se hacen llamar data-driven. Y esto se debe a el esfuerzo de gestionar la información se percibe más bien como un elefante blanco. La analogía va a que es un elemento muy bonito, pero es de alta inversión. O sea, realmente aquí muchas empresas han empezado con el tema de
gobernar su información, pero se han dado cuenta que hay que hacer una serie de inversiones en recursos, en tecnología, incluso en temas de esfuerzos corporativos en pos de sacar la iniciativa adelante. Y en el medio lo que ha sucedido es que se ha llenado de historias de este tipo de elefantes blancos y lo que otras compañías han hecho es retrasar la implementación de este tipo de iniciativas esperando a que llegue alguien con la receta del éxito. ¿Sí? Entonces, normalmente nos basamos en mercados que tuvieron algún éxito con alguna iniciativa, tratamos de copiarla, como lo decimos acá coloquialmente, la platanizamos y salimos. Como no ha habido tanto, digamos, éxito, por decirlo de alguna forma, o sea, no se han reportado unos beneficios muy grandes de este tipo de iniciativas, pues los mercados están un poco renuentes y realmente han preferido ir por otras vías con respecto a lo que es la utilización de los datos. En términos estadísticos, esto realmente no ha mejorado mucho. Las estadísticas se mantienen muy parecidas con respecto al por qué se deben iniciar estos proyectos. El tema de calidad de datos sigue siendo un reto y normalmente en las compañías la misma estadística que manejó IBM hace 5 años sigue siendo hoy, pero por Experian el 12% impacta el revenue de las empresas. Sigue siendo la misma estadística de hace unos 5, 6 años, 8 años atrás, donde el 80-20% del tiempo de los científicos de datos está más asociado a recolectar y preparar información que realmente en hacer análisis. Esto sigue siendo exactamente igual. Forrester reporta que por el contrario las empresas vienen decreciendo en sus iniciativas data driven y que algunas ya están desistiendo del tema de inteligencia artificial. Entonces, si nosotros nos remitimos realmente a cuáles han sido los beneficios que se han podido percibir, quizás no ha habido estrategia en la comunicación de algunas compañías y esto ha hecho que se permee el tema en los diferentes escenarios y empresas. Eso no significa que gobernar los datos no sea la estrategia adecuada. El hecho de que hasta ahora la experiencia de algunas compañías que se han embarcado en esto no haya sido la prometida del petróleo y la moneda nueva, no significa que no sea el camino. ¿Cuál es el problema aquí? Una de las situaciones que se presenta es que si nosotros nos remitimos a la Internet como una persona entusiasta de los datos que quisiera iniciar un camino de estos, lo primero que vamos a encontrar es una definición súper académica de lo que se busca con el gobierno de los datos. De hecho, si yo la leo, asegurar de que los datos son gestionados apropiadamente de acuerdo a las políticas y mejores prácticas, o sea, realmente no puedo. O sea, es complicado quizás digerir este tipo de definiciones cuando se trata de vender un proyecto de gobierno de datos. Si yo quiero llegar al board, si yo quiero llegar al ejecutivo de mi compañía a venderle un proyecto que promete utilizar los datos en pos de los beneficios de la compañía, venderlo de esta manera es bastante complejo. Entonces, lo primero que me va a decir a mí un CFO es, ¿y eso para qué? O sea, dime por qué lo necesito. A la final, yo preferiría expresarlo de una manera un poco más práctica y es, ¿para qué sirve el gobierno de datos? Obtener el mayor beneficio de los activos de datos, básicamente sacarle el jugo en términos coloquiales con el mínimo esfuerzo y el mínimo riesgo. O sea, a la final, yo lo que voy a hacer es utilizar algo que ya tenemos para obtener el mayor beneficio. Y en este caso, que hago un símil de sacar el jugo, no cortarme un dedo en el intento, con el menor riesgo. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que nosotros buscamos a grosso modo y como un objetivo grande y general, gobernando los datos. Ya sabemos para qué. Ahora el tema es qué. Cuando nosotros escuchamos que algo se sale de control o que nosotros queremos tener algo bajo control, lo primero que se nos viene a la cabeza es gobierno. Y está bien. O sea, realmente la forma de controlar es gobernar. Y sucede lo mismo. Si nosotros vamos a la definición académica del gobierno, de acuerdo al DAMA, y la puedo parafrasear, es
Define el gobierno de datos como el ejercicio de la autoridad, el control y la toma de decisiones compartida, planificación, seguimiento y aplicación. No, ya, me aburrí, no entendí. O sea, realmente es muchas veces un poco complejo de expresar en términos simples para qué sirve el gobierno de datos. Lo prefiero expresar de una manera un poco más simplista, y es esfuerzo coordinado para gestionar los datos como un activo empresarial. Porque resulta que las cosas no suceden si uno no hace algo. Si yo quiero utilizar el dato y sacar provecho de él con el mínimo riesgo, tengo que hacer algo. No va a pasar porque sí. Yo debo entonces plantear procesos, tengo que plantear responsabilidades, tengo que plantear funciones en pos de lograr ese otro objetivo que es el para qué. Esta definición implica dos cosas, básicamente. Uno, que el dato se reconoce como un activo empresarial que genera valor de negocio, por lo tanto debe ser gestionado. Y que si yo quiero que ese producto, que es el dato, tenga la calidad suficiente para poder generar beneficios, debo hacer algo. Debo hacer un esfuerzo coordinado. Entonces, este tipo de definición de gobierno de datos básicamente se acuña de los procesos productivos que vienen funcionando desde hace más de 100 años del modelo Ford, donde si nosotros tenemos una cadena de producción que busca entregar un producto, que en este caso son los datos, pues nosotros lo que hacemos es montar un sistema de gestión. No es más, hagamos el símil. Entonces, gobierno de datos, y esto quiero que lo tengan muy presente siempre en su práctica cuando decidan ser de estos entusiastas de la información, es un modelo de gestión que debe ser puesto encima de un proceso que produce algo, en este caso, los datos. Sigue siendo igual que un proceso ISO, sigue siendo igual que un proceso Six Sigma, ¿vale? No hay que perder esto de vista. El gobierno de datos es un proceso de gestión. ¿Cuál fue el enfoque que nos vendieron? Y eso, les digo, hace 20 años que inició la primera versión del gobierno de datos, en la medida en la que fuimos recibiendo más volumen de información, las famosas 5 Vs, los del volumen, la velocidad, la diversidad, etcétera. En la medida en la que empezó a crecer la data y se volvió realmente difícil de manejar y de gestionar, esto se acuña y viene del modelo de cadena de producción. El tema es que viene añadiendo más componentes o más ladrillos al marco de trabajo. Entonces, como yo debo gestionar un producto, ese producto debe tener un ciclo de vida. Y efectivamente los datos tienen un ciclo de vida. Los datos se crean, se almacenan, después se utilizan, se comparten, se archivan y se destruyen. Ese es su ciclo de vida. Ahora, en la mitad, en cada paso de su ciclo de vida, existen una serie de áreas de conocimiento o prácticas que van a venir a buscar que cada etapa del ciclo de vida sea aprovechada de la mejor manera. Entonces, el gobierno de datos viene con unos pequeños amiguitos alrededor, por decirlo de alguna manera, que me van a ayudar a sacar el mayor provecho del dato dependiendo de en qué momento se encuentra. Y esos son los que vemos en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces, ya nosotros hemos visto que de forma natural, porque esto se da de manera natural en las compañías, se implementan temas de analítica avanzada, de machine learning, de inteligencia de negocios, de bodegas de datos, hacemos modelado de información, hacemos arquitectura, hacemos una gran cantidad, almacenamiento de la data, hacemos una gran cantidad de cosas que están relacionadas al ciclo de vida del dato. Lo que pasa es que no lo hacemos de manera ni organizada ni alineada con la estrategia corporativa. Ahí es donde viene el gobierno de datos a decir, un momento, todos ustedes que intervienen de alguna manera en el ciclo de vida del dato, vamos a hacer una alineación con la estrategia de la empresa para poder aprovechar mejor el activo de información o el dato como tal. Entonces, ese canal de alineamiento, ese sistema de gestión que se va a asegurar de que los datos y de que cada esfuerzo que yo realice en gestionar la data esté alineado con la estrategia de la empresa, se llama gobierno de datos. Entonces, como les decía, esto viene siendo a grosso modo lo que implica
o lo que nos da un marco de trabajo que busca gobernar el dato. Siempre, siempre yo voy a encontrar gobierno de datos con calidad de datos, gobierno de datos con seguridad de datos, gobierno de datos con analítica de negocios, gobierno de datos con machine learning, gobierno de datos real, siempre van a ir en parejita. 3, 4, 5 iniciativas distintas siempre van a estar juntas. El gobierno de datos por sí solo no tiene un impacto tangible o un impacto tan beneficioso dentro de la organización, ¿ok? Entonces, ya nosotros estamos viendo aquí el ladrillo de modelo que se ha construido alrededor de la gestión del dato, que no es menor, es un esfuerzo bastante impresionante que ha hecho toda una comunidad para crear conocimiento, para que exista el suficiente detalle que se requiere para poder aprovechar la información. No es poco, no quiero que me malinterpreten, no se trata de subvalorar el trabajo, de hecho han sido pasos y caminos que nos han dejado unos aprendizajes enormes, pero hay que alivianar este tipo de marcos de trabajo, porque el resultado ha sido que hemos venido alimentando algunos elefantes blancos y que la adopción de la práctica no haya sido tan amplia como nosotros la esperamos. Cada vez más existen personas que reconocen el dato como un activo, que reconocen el valor del dato. El tema es que al momento en que se enfrentan con este tipo de cosas, prefieren mejor como que, ok, yo mejor espero a que vengan otro tipo de experiencias y trato de ir retrasando un poco más este tipo de iniciativas hasta no tener completa certeza y claridad de cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener, ¿vale? Entonces, esto viene de un modelo de cadena de producción. Lo que sucede con ese modelo de cadena de producción muy académico y muy bien pensado es que no tuvo muy en cuenta al momento de la práctica, sobre todo, es que los datos son de una naturaleza dinámica. Los datos representan la vida real y la vida real no es estática, es dinámica. Una cadena de producción está muy bien para producir un par de zapatos donde el producto siempre es exactamente igual, donde los zapatos siempre tienen la misma especificación y si existe un error en la manufactura, se desecha el producto. En este caso no. Debido a todas las olas de tecnología y a los temas de transformación digital, es una realidad que la información hoy en día es mucho más variable, cada vez salen más datos, cada vez salen nuevos tipos de información, cada vez se genera más conocimiento. Y eso hace precisamente que se termine convirtiendo como una naturaleza un poco caótica. Es la naturaleza del dato como tal dentro de nuestro sistema de gestión o de gobierno de datos, probablemente nos va a quedar un sistema muy poco flexible que no se va a adaptar a la naturaleza cambiante del dato. ¿Ya? Entonces, ese aspecto en particular debe ser muy tenido en cuenta cuando se trata del gobierno. Y yo creo que esta parte, y es de lo que más le cuesta a las compañías, ser muy ágil o dinámica o flexible al cambio, ¿vale? ¿Qué ha fallado hasta ahora? Ya vimos los modelos tradicionales o los marcos de trabajo tradicionales con respecto al gobierno de datos. Ya vimos que la naturaleza del dato es muy dinámica y que crece de manera exponencial todo el tiempo, ¿no? El tener estos marcos de trabajo muy poco flexibles, por decirlo de alguna manera, han hecho que la gestión del dato se vuelva muy onerosa. O sea, realmente se ve el trabajo, o sea, como que el trabajo se percibe que es demasiado para realmente el resultado, ¿vale? Las tecnologías que vienen apoyando este tipo de iniciativas no habían tenido en cuenta ciertos requerimientos de los usuarios finales y que hoy en día se utilizan mucho en otras tecnologías como puede ser el machine learning y la inteligencia artificial para facilitar el trabajo. El trabajo es muy manual. Creo que para resumir el tema, la manera en la que se plantearon inicialmente los marcos de trabajo no permite mucha flexibilidad con respecto a cómo se han venido generando más informaciones, a cuáles son los cambios que se vienen sufriendo y que se adapte a las organizaciones. Entonces terminan siendo esfuerzos que se terminan percibiendo bastante onerosos y que no están retornando el valor que prometen. Ahora, esto no significa, como decía anteriormente, que gobernar los datos no sea el camino.
Lo que nosotros buscamos ahora es hacer combinaciones de marcos de trabajo y poder robustecer el marco principal de gobierno de datos que escojamos con otras prácticas que nos permitan lograr esa flexibilidad que estamos buscando al momento de gestionar la información. El agilismo ha venido a revolucionar la manera en la que se implementan los proyectos de tecnología e incluso de alguna manera también la forma de gerenciar las empresas. Entonces, al nosotros tomar ciertas prácticas del agilismo que está muy centrado más a las personas, al tema de iterar rápidamente, enfocado a producto, y el agilismo proporciona muchas herramientas que nos van a permitir flexibilizar lo que para el gobierno de datos de pronto termina siendo un reto. Y por otro lado, también nos permite ayudar a las personas a hacer una adopción mucho mejor. No olvidemos que estos son esfuerzos que tienen relación definitivamente entre tres componentes grandes, y es personas, procesos, tecnología. Esto no es indiferente a ese modelo que ya es tradicional con respecto a la implementación de proyectos de tecnología. De igual manera, el éxito de este tipo de proyectos o de iniciativas también está relacionado a la cultura organizacional y a la gente. Siempre ese es un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo de los proyectos. El agilismo me permite de alguna manera gestionar esos intereses de las personas y lograr mejor tracción en este tipo de programas. Entonces, ya sabiendo cuál ha sido un poco la historia y de qué manera nosotros podemos combinar un par de marcos de trabajo en pos de lograr los beneficios que al final promete la gestión de los datos, yo les voy a dar 5 tips que están relacionados, hay muchos más, pero estos 5 para que tengan en cuenta y que están relacionados en cómo incrustar el agilismo en el gobierno de datos y alivianarlo. Primero, enfocarse en entregables muy frecuentes que vayan añadiendo valor. Esta parte pareciera que como que uno la tiene en cuenta normalmente en los proyectos, pero no es tan de todo así. Lo más importante dentro del esfuerzo de gobierno de datos es que siempre esté conectado el esfuerzo que nosotros estamos haciendo a nivel operativo y a nivel técnico. Siempre esté conectado con el resultado de negocio. Esto no hay que perderlo de vista, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros realmente nos va a permitir posteriormente demostrar el valor que estamos generando. Las métricas deben ser SMART. Este es un reto. Hoy en día no existe todavía una metodología o pasos que nos den la receta de cómo medir el impacto económico del gobierno de datos dentro de las compañías. Y aquí toca ser muy creativo. ¿Sí? Hay que recurrir a la creatividad de las personas que hacen parte del programa de gobierno y de los expertos de negocio para poder ingeniarse estas métricas. He tenido la oportunidad de plantear algunas métricas bien creativas con algunas personas que están alrededor de pronto de los índices de contactabilidad. Este es uno de los campos que más se utiliza, uno de los atributos que más se utiliza en términos de mercadeo, que normalmente se mide a nivel negocio, entendiendo cuántas veces un contacto es válido o un punto de contacto es válido con una persona. Resulta que si los datos no tienen la validez necesaria para establecer un contacto, esto disminuye el índice de contactabilidad. Con estos clientes se han podido plantear otro tipo de indicadores un poco más creativos donde se acerca más aún esa métrica a la realidad de contactabilidad de este cliente. No solamente es teniendo en cuenta el esfuerzo operativo de tratar de llegar y el número de veces o de intentos, sino soportado en la información y en la validez de la información, ese índice como se ve afectado. Entonces, ahí ya la empresa tiene un entendimiento mayor en cómo la validez de un dato de contacto, como puede ser el número de telefónico, termina afectando una estrategia de mercadeo estilo voz con la que necesita o requiere tener un contacto directo con su cliente. Entonces, aquí toca ser muy creativo a la hora de plantear cuáles son estas métricas, no quedarse en la gestión, sino realmente monetizar. A esto se trata de monetizar el impacto económico de la gestión sobre un indicador de negocio. Hay que entender que los casos de uso deben ser livianos. Perdón por la expresión un poco coloquial, esto de los proyectos de largo aliento está mandado a recoger. La idea es que se vayan entregando casos de uso muy puntuales que vayan generando valor.
Además de que genera valor mucho más rápidamente, esto me permite hacer el compromiso, generar el compromiso por parte de los patrocinadores para lograr la sostenibilidad del programa, ¿sí? Y mantener contento al board, porque a la final es un tema de inversión. Entonces, si yo como entusiasta del dato, como CDO, quiero mantener la inversión sobre mi área, tengo que rápidamente estar entregando valor. Los casos de usos livianos son lo mejor. Ya valor incremental a través de un caso de uso, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo un poco más práctico. Una vez yo ya terminé mi primer caso de uso sobre ese mismo valor, puede ser un tema analítico que empieza a crecer, podría ser un tema de venta cruzada o venta upsell, que sea a través de los datos que empieza a crecer. O sea, realmente aquí se trata de ir tomando iniciativas anteriores, robustecer hasta donde se le pueda sacar mayor valor. Tip número 2, asegurarse que cada iteración genera productos usables. Y aquí es muy importante. Tuve la oportunidad alguna de participar en un proyecto, creo que como en 2 o 3 proyectos de gestión de datos de clientes, para ser más específico, donde los datos se quedan encerrados en un repositorio. Los datos, el esfuerzo es importante, se reconoce que ahí hay datos, que son datos con buena calidad, que sirven para muchas cosas dentro de la compañía, sirven para mercadear, sirven para contactar, sirven para hacer análisis, sirven para atender a las personas, más no se usan porque no llegan hasta los sistemas o aplicativos finales. Entonces, encima, o sea, si bien el producto es el dato, encima de ese producto debe haber un medio de consumo y esto no se debe perder de vista. Normalmente son visualizaciones de información, son aplicativos, hasta el Excel no sirve. O sea, aquí el tema es que si yo no hago llegar la información, que es mi producto, hacia el usuario consumidor, el programa no va a tener impacto. Entonces, funcionalidad más datos por encima de documentación, que es lo que ha sucedido anteriormente con el gobierno Datos 2.0 o 1.0, donde lo que se dejaban era un montón de papeles, un montón de hojas de cálculo, un montón de documentos en Word que realmente no estaban generando ningún tipo de valor tangible o algún tema de retorno económico a las compañías que estaban haciendo estas inversiones. Cada vez que yo genero un producto usable, yo tengo una retroalimentación por parte de las personas a las cuales les liberé el producto. Y esto me permite a mí estar en mejora continua. ¿Ya? Entonces, hay una serie de beneficios de incluir este tip del agilismo dentro del gobierno de datos que me permite estar haciendo mejoras continuas y generar también nuevamente el compromiso de la comunidad. Tip número 3, y es apoyar, confiar y motivar a las personas que hacen parte del gobierno. Y hablábamos de cultura organizacional anteriormente. No es suficiente muchas veces que nosotros le demos a una persona una nueva responsabilidad, una función y un rol. Creo que aquí vale la pena rescatar el tema de dar un propósito. Las personas que trabajan con la información tienen que sentir que tienen un propósito con ella, ¿ya? Y de esta manera nosotros vamos a poder generar estos motivadores intrínsecos, extrínsecos, y que la persona se convierta en lo que ahora se llama provocador del dato. Y son estas personas que terminan evangelizando alrededor de la compañía el uso de la data, el valor de la información, el esfuerzo que se hace, los beneficios que se obtienen y todo este tipo de cosas que nos permiten crear una comunidad. Alrededor de la data se tiene que construir propósito y comunidad. En algunos sitios, de pronto en la web, van a encontrar de que el tema de gobierno de datos no es de tecnología. Yo estoy un poco en desacuerdo con ese tema. Más bien yo pensaría de la tecnología adecuada. La comunidad se crea hoy en día a través de aplicaciones de fácil uso, así como Facebook, que es una comunidad inmensa, así como Instagram, que es una comunidad inmensa, así como Twitter, que es otra comunidad. De igual manera, existen herramientas de gobierno de datos que tienen ese tipo de enfoque, que permiten crear comunidad, que permiten la participación, que permiten que la gente colabore, que la gente entregue el conocimiento y que sea muy fácil para ellos crear esa comunidad.
Entonces, la tecnología sí tiene que ver. No es igual que yo de repente coloque un montón de hojas de Excel y que las personas llenen las hojas de Excel de manera manual, a que tener una aplicación que me permite en tiempo real valorar la data, interactuar con otras personas, pedirle a las personas que me den acceso a la información, documentar en tiempo real, que si algo está sucediendo, yo también me enriquezco de esa información que tienen otras personas. Entonces, eso me permite a mí esa creación de comunidad, que es lo que necesito alrededor de la información para poder también seguir generando tracción. Entonces, creo que es muy importante, definitivamente, o sea, como consultor, creo que la recomendación siempre es, si usted puede desde un principio, hágase un tipo de tecnología que le ayude a crear comunidad y que no termine convirtiéndose en una carga operativa para la comunidad, porque si no, el esfuerzo es posible que no sea el adecuado o que se haga el efecto contrario. Existen algunas técnicas como curva de adopción y hype cycle que me van a permitir medir qué tan adoptado está dentro de mi compañía el programa de gobierno de datos. Y esto también me permite tomar acciones con respecto a esa curva de adopción. Y de paso me permite también ir al ejecutivo y demostrar cuál es el resultado de la gestión. Entonces, todo esto a la final va relacionado en crear cultura, en crear organización y en demostrar resultados. Tip número 4, abordaje de la complejidad. Los datos son complejos. Esto nunca hay que quitarle la importancia. Yo creo que eso es una premisa. Más esto no significa que no nos vamos a embarcar en este tipo de cosas. Y nosotros podemos adoptar ciertas herramientas como el que estamos viendo en pantalla, que es el SciFind, en el que me permite abordar los problemas de complejidad y catalogarlos para ir por una ruta más o menos determinada para poder dar una solución. Entonces, si yo me armo este tipo de cosas, tengo mi primer caso de uso, lo clasifico y entiendo cuál es la mejor manera de abordarlo, rápidamente puedo ir solucionando el caso de uso. Puedo apoyarme en Kanban para el tema de gestión de requerimientos. Este tipo de soluciones lo que necesitan es que se adapte o se adopte un mecanismo o una metodología de gestión de requerimientos, que existen muchas. ¿Sí? En este caso, Kanban es genial para nosotros poder estar priorizando cuáles son las necesidades. Las mejores ideas son las más simples. ¿Sí? Aquí, a pesar de que el tema de la data puede ser complejo, se puede complejizar, la idea es mantenerlo simple, lo más que se pueda. Adopte tecnologías que le faciliten la vida, no que sea algo que a futuro termine volviendo más complejo todavía el tema de gestionar la información. Entonces, pues te digo, o sea, quizás para arrancar un mix de tecnologías que me permiten documentar la información cuando de pronto el proyecto es pequeño, encaja muy bien. Si de repente la empresa no tiene muchas personas que están manejando la data, los volúmenes de información no son tan importantes, un tipo de herramientas estilo SharePoint me puede ayudar. Me puedo ayudar también con algunas tecnologías nube que me permitan crear y construir de manera automatizada mi proceso de gestión. BPM y este tipo de cosas me pueden ayudar. Cuando ya son compañías que tienen una implementación de datos a nivel grande de escalas corporativas, este no es un buen enfoque. Aquí toca buscar otro tipo de tecnologías que permitan la automatización de ese tipo de procesos para bajarle la complejidad al tema y quitarle la carga operativa a las personas. Por más que sea, las personas tienen un límite en cuanto a sus funciones. Entonces, nosotros podemos, a través de tecnologías de Machine Learning, automatizar procesos que permitan bajarle la carga operativa al equipo de trabajo. Entonces, las tecnologías tienen que ir acorde a la necesidad y que definitivamente vengan a facilitar la vida y no a poner una carga adicional a lo que es la función del gobierno de datos. Por último, hay que reflexionar regularmente de cómo vamos a ser más eficaces, y esto es algo que dentro del agilismo es un principio. Cada vez que se termina un sprint, se hace una reunión de revisión para poder tener retroalimentación de lo que se hizo bien, de los puntos de mejora y de cuáles van a ser esas nuevas estrategias que se van a adoptar
para poder hacer los cambios necesarios y que no se vuelvan a repetir algunos temas anteriores. Eso es de rescatar y de nosotros incrustar dentro de la metodología o el marco de trabajo de gobierno de datos que vayamos a utilizar. Son marcos de trabajo, como les decía, un poco pesados a veces. Quizás el tema de involucrar muchas personas dentro de los comités hace de que esto se vuelva un poco burocrático. De que las reuniones quizás no sean lo más ágiles o lo más rápido que se requiera. Cuando nosotros nos vemos en este tema de agilismo, podemos utilizar entonces reuniones con comités más pequeños, con puntos como muy específicos que necesitan solucionarse, involucrar a las personas que solamente se requieren para tratar ciertos temas y vamos agilizando todo el tema de gestionar la data y todos los aspectos relacionados con ella. Las lecciones aprendidas son importantes, pero también hay que celebrar los logros. Aquí la idea es que el gobierno de datos o la práctica de gobierno de datos tenga una manera, como decimos acá, de cacarear y de poder decirle a toda la organización cuáles son los impactos que está generando a nivel negocio a través de la práctica. Ya esto también apoya el tema de generar tracción, sobre todo el compromiso de la gerencia, y también ayuda a que nosotros podamos atraer a más personas dentro de otros niveles para que puedan culturalmente darle más adopción al programa. O sea, si nosotros quisiéramos llegar al concepto de ser una compañía data driven, donde la cultura alrededor del dato es lo primordial y es el centro de mi compañía, la gente en todos los niveles tiene que estar involucrada. Una manera de generar ese involucramiento es que yo esté de manera constante comunicando cuáles han sido esos beneficios que se han obtenido a través del gobierno de datos. Y reitero, son beneficios medibles, preferiblemente económicos. Si yo puedo llegar hasta el punto de poder entender la relación del impacto económico con la gestión del gobierno del dato, esa es la mejor carta que yo voy a tener para poder lograr tracción, compromiso, dinero, presupuesto y darle continuidad al programa. Entonces, hasta aquí es el tip número 5, en el cual nosotros podemos ir apoyando y utilizando algunas estrategias del agilismo dentro del gobierno de datos. Ahora, un ejemplo práctico o digamos un ejemplo un poco más de la vida o de lo que se puede hacer cuando uno ya tiene en cuenta todo este tipo de cosas. Lo primero que vamos a hablar ahora es escoger un caso de uso. Digamos que el caso de uso que nosotros vamos a escoger desde el área de gobierno a solucionar es ejercer el derecho al olvido. Este es un tema bastante importante con temas que están relacionados al riesgo de la información, a la privacidad de la data. Es tan importante como teniendo en cuenta un tópico que en este momento es muy tendencia y es en el del cambio de género. Ya una persona trans, por ejemplo, puede solicitar el derecho a olvidar su identidad anterior. Y esto implica que se tienen que dar datos de alta sensibilidad de identificación, de género, de preferencias, etc. Suponiendo que si yo soy una compañía, por ejemplo, financiera y de repente me llega un derecho de olvido de una persona trans, este es un tipo de requerimiento que debe ser atendido con una urgencia importante debido al momento en el que se encuentra. Puede incluso, si no se atiende de la manera adecuada, provocar daño reputacional en caso de que no se realice ni en los tiempos ni en la manera en la que debe hacerse. Entonces, un caso de uso puede ser esto, derecho al olvido. Una política, así de simple, evaluar los sistemas de manera frecuente en búsqueda de datos sensibles. Para yo poder tener siempre ese caso de uso resuelto, necesito identificar en todos los sistemas y almacenamientos donde hay información sensible para poder rastrear y poder proceder a ejecutar perdón por la redundancia, el procedimiento para eliminar la data. Un lineamiento. Una vez que yo tenga identificado dónde se encuentran los datos sensibles, es eliminar toda la información y generar un certificado que puede ser descargado por la web, por ejemplo. De hecho, el tema de certificación para la persona que hizo la solicitud del derecho es de ley.
Uno tiene que explicarle a la persona dónde se encontraban sus datos, cuál fue el procedimiento y certificar que efectivamente se eliminaron los datos de todas las bases de datos que la compañía posee. Un principio, y esto es lo que da propósito, los datos siempre van a ser utilizados para maximizar los beneficios y minimizar posibles daños a las personas. Esto a nosotros como trabajadores alrededor de la información nos da un propósito, y es saber que siempre tenemos que dar un manejo ético al dato y que por encima de cualquier cosa el conocimiento y la información no se va a utilizar sino para beneficios de las personas y las organizaciones en las que nos encontramos. Una métrica, sí, esto es importante, un porcentaje de cumplimiento de la norma. Toca buscar la forma de hacer este cálculo, es decir, por ejemplo, y puede uno ser creativo, los datos sensibles se encuentran dispersos en una cantidad de sistemas que deben ser identificados, se pueden cuantificar. ¿Sí? Y yo puedo tener la cantidad de requerimientos de derecho al olvido que tengo y hacer una relación entre este par de indicadores para poder al final obtener cuál es el porcentaje de cumplimiento de la norma. Y siempre decir si estoy conforme o no conforme con la regulación. Esto que implica que yo tenga una noción o una idea del cálculo del daño reputacional que pudiese llegar a pasar en caso de que yo no cumpla, o en el caso de que me llegase una multa porque no cumplí el procedimiento como debía ser realizado. Entonces, al yo tener este estimado, sé cuánto le estoy ahorrando a la compañía, ¿vale? Por cada derecho al olvido que me coloquen, yo estoy ahorrando a la compañía o estoy bajando el riesgo de que se cumpla el hecho de incumplimiento de la regulación. ¿Qué equipo necesitaría para esto? O la estructura. Desde el área de gobierno de datos, el CDO o el líder responsable del área, estaría el analista de datos. Y tengo una serie de stakeholders, como puede ser el CDO, como puede ser el CIO, o sea, el gerente de tecnología, como puede ser el gerente de seguridad. Existen otras personas que pueden estar involucradas, esto depende del tamaño de la organización y de qué tan involucrados están con los datos que requieren ser olvidados o que requieren ser eliminados. Dependiendo de esta variable, aquí entran a jugar otros actores para dar o para plantear un lineamiento apropiado al caso de uso. El valor incremental podría ser establecer un análisis de proliferación de datos sensibles. Una vez que yo ya tengo este primer caso de uso, lo tengo cuantificado, lo tengo comunicado, puedo rápidamente hacer un análisis de proliferación de datos sensibles, entender cómo se encuentra mi empresa o mi organización en este aspecto y empezar a plasmar cuáles van a ser esos nuevos lineamientos, cuáles van a ser esas nuevas estrategias y de qué manera yo voy a valorar el hecho de que si yo reduzco el riesgo de la proliferación de datos sensibles, la compañía se va a beneficiar haciendo unos ahorros en multas. Entonces, esto es más o menos la manera en la que un gobierno de datos debería estar abordando cada uno de los aspectos que son importantes, nunca dejando a un lado el beneficio de negocio que queremos lograr con la implementación de cada estrategia que se plantea dentro de la organización. Otra manera de iterar rápidamente el gobierno de datos es, por ejemplo, en temas de estructura organizacional. Nosotros podemos empezar la estructura con pocas personas que trabajen virtualmente en los equipos. Aquí también se utilizan las estructuras planas, donde se arman equipos de trabajo multidisciplinarios para resolver un caso de uso en particular. Entonces yo puedo iniciar con un equipo de 2 o 3 personas que están en diferentes áreas, me refuerzo con otras 2 o 3 personas que ya están más del lado de usuario final o de negocio. Una vez saco el caso de uso, dejo la definición de las responsabilidades y si el equipo se siente acorde o no, hago refinamiento tanto de las funciones como del equipo, como de los lineamientos, como de los procedimientos. Y de esta manera estoy iterando de forma ágil
ya el proceso de gestión como tal. Entonces, si ustedes ven este ejemplo, está asociado a seguridad de la información con gobierno de datos. Como les decía anteriormente, siempre van como hermanitos, una o dos prácticas adicionales con el gobierno de datos. Para finalizar, quisiera cerrar comentándoles que el tema de los datos sigo creyendo que es un recurso inagotable de beneficios en muchos aspectos. Todos nosotros lo movemos alrededor de la información, tomamos decisiones o no tomamos decisiones basadas en hechos, en análisis que realizamos día a día. Esto no es indiferente a las organizaciones. Lo que nosotros queremos plantear de ahora en adelante desde la práctica es la mejora de los marcos de trabajo que han venido planteándose a lo largo de los últimos 20 años. ¿Sí? Y la manera de hackear esos marcos de trabajo es siendo innovador y creativo. Aquí el tema no es esperar a que alguien más venga con la receta del éxito del gobierno de datos. Es realmente empezar a hacer un uso de la información, empezar pequeño, iterar rápido y pensar en grande. En la medida en la que nosotros vamos adaptándonos, apropiándonos y experimentando fallo y error, empezamos a crecer nuestra práctica de una manera orgánica. Mi invitación hoy es a que ustedes tomen, y espero haber dejado el bichito de la curiosidad, tomen la práctica de gobierno de datos, tomen los datos, tomen el agilismo, lo junten y empiecen a demostrar en sus organizaciones todo el potencial de la información. Con algo muy sencillo como puede ser un tema de inteligencia de negocios o una visualización muy sencilla de un tema analítico, o puede ser un tema muy simple de un análisis sobre la información y el impacto que esto tiene sobre los procesos de negocio. Mi invitación hoy a empezar a poder entregar realmente resultados tangibles de negocio y empezar a romper ese paradigma que se ha venido creando alrededor de la gestión de datos, que la hace ver pesada y súper complicada. Entonces, yo creo que con esto cierro ya la charla y si tienen alguna duda o pregunta, pues aquí estoy para contestarla.